¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy avanzamos hacia la tercera clase de la materia, que es la segunda clase sincrónica, para poder seguir avanzando en estos conceptos de cantidad de movimiento. La próxima semana todas las clases van a ser de práctica, resolviendo problemas, resolviendo los ejercicios que después van a tener que rendir en el examen con respecto a este tema. Pero en esta tarde en particular nos importa ir cerrando conceptos. Y sin dudas, el concepto más importante para el transporte de cantidad de movimiento es la reología de alimentos, de cuya importancia ya hemos estado hablando en sesiones anteriores. Los alimentos que pueden ser almacenados durante mucho tiempo reciben estrictos controles de calidad y la reología, la determinación de las propiedades reológicas es algo muy importante para poder evaluar la calidad de los alimentos. Dentro de la amplia gama de alimentos que nosotros tenemos, hay unos cuantos que se pueden clasificar como alimentos semisólidos. Incluimos los caramelos blandos, como estamos viendo aquí, las sopas, las cremas, los quesos que son para untar, los pudines, los helados, los yogures, las cremas agrias, la mayoría de aquellos productos que son lácteos y que son cultivados. Entonces, todos estos alimentos se van a caracterizar por una estructura que es una microestructura compleja y una reología que tiene que ver con la conducción de un comportamiento que es un proceso que lleva a una textura compleja. Entonces, como resultado, aquellos que formulan, que fabrican alimentos, buscan comprender y predecir mejor el comportamiento de estos alimentos semisólidos. ¿Para qué razón? Para poder diseñar de manera más rápida y efectiva alimentos que exhiban un comportamiento y cualidad de consumo que sea deseable para las personas. Cuando nosotros estamos estudiando los comportamientos y los campos de flujo de un material, podemos tener un campo de flujo que es de cizallamiento, como habíamos visto antes, la acción de fuerzas paralelas o tangenciales que se ejercen sobre el fluido, o un comportamiento de flujo extensional. En el flujo de cizallamiento, que es el que hemos estado viendo, las moléculas se mueven unas sobre otras en láminas planas, mientras que en el flujo extensional las moléculas se están moviendo, acercándose o alejándose unas de otras, ¿no? Entonces, este tipo de flujo de cizallamiento o extensional tienen diferentes tipos de representación. Ya habíamos visto en la clase pasada que existen reómetros con diferentes geometrías, que pueden ser de conos y planos, pueden ser capilares, pueden ser rotacionales. Ahora lo que nos interesa ver cómo las pruebas empíricas son capaces de demostrar la viscosidad de las sustancias. Y son empíricas porque los campos de flujo que se generan durante las pruebas no están lo suficientemente bien definidos como para informar el parámetro reológico que nos interesa en función de las características específicas de flujo del material. Por lo tanto, aquellas pruebas empíricas solo van a reflejar parcialmente las propiedades mecánicas del material y del equipo en el que se inició y se midió su propiedad. Además, los resultados de las pruebas empíricas no se pueden duplicar. Por eso generalmente cada vez más exóticos y cada vez más importantes son aquellos estudios que se realizan en reómetros provistos de, como los reómetros rotacionales, de sensores y de aquellos tipos de procesamiento que son capaces de brindar datos que pueden ser descargados. La medición del flujo puede realizarse, por ejemplo, en una pendiente. Eso puede ser un indicativo de algún tipo de propiedad reológica. Esta medición de flujo en pendiente está muy extendida debido a la simplicidad, pero es una prueba empírica. El equipamiento puede incluir conos, cuñas fijas y ajustables, como estas, por ejemplo, que es ajustable, y la geometría de la pendiente cónica e inclinación plana no permite trabajar con campos de flujo controlados,
porque el material que está fluyendo se está pegando a la superficie del dispositivo, pero va a fluir más rápidamente en la parte superior que en la parte inferior de las capas. Como resultado, la velocidad de corte va a estar variando a medida que se mueve por esta geometría, ¿no es cierto? De forma tal que esa velocidad de corte varía de forma indefinida y no podemos informar datos reológicos en condiciones controladas. Estas pruebas, que muchas veces se realizan en pastas semisólidas que están fluyendo por gravedad en escalas de tiempo, se pueden aplicar a yogures batidos, pero, como dijimos antes, son pruebas empíricas que no brindan un comportamiento controlado. Por otro lado, hay muchas técnicas de punción que permiten observar los semisólidos que presenten cierto grado de retención de forma, como puede ser algún queso muy blando. Estas técnicas pueden incluir pruebas de punción sofisticadas en las que se van introduciendo sondas que pueden variar de forma en un material y pruebas de penetración más simples en las que se colocan sondas de pesos específicos sobre una superficie y se les permite hacer ciertas incisiones en el material. Esas sondas pueden ser conos de varios tamaños y pesos, pueden ser agujas, pueden ser bolas, ¿no es cierto? Y estamos viendo aquí una geometría de cono con aguja. Estas pruebas tienen la ventaja de ser sencillas de ejecutar y se pueden aplicar a las muestras sin alterar la estructura, ya que no se requiere realizar transferencias de muestra. Pero sin duda, los viscosímetros rotacionales tienen la ventaja de ser fáciles de manejar. Algunos de ellos son portátiles y se pueden utilizar para evaluar materiales con un rango de viscosidades ajustando un husillo o un disco. Una desventaja es que los rangos de medición del par pueden ser limitados salvo que tengamos un equipo realmente costoso y esto puede obligar a un cambio en la geometría si las muestras tienen un amplio rango de viscosidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero no obstante, suelen venir con spindle de recarga para poder evaluar los alimentos semisólidos. Por otro lado, la principal ventaja de otro tipo de viscosímetros, como los de cono y placa, es que el campo de flujo es uniforme en toda la muestra. Además de esto, los viscosímetros de cilindros concéntricos, que son los viscosímetros rotacionales, al igual que los de cono y placa, tienen la ventaja de que suelen tener dos equipos, uno para baja viscosidad y otro para alta viscosidad. Entonces, generalmente el volumen de muestra, que es el que entra aquí en la luz que queda entre el spindle que rota y el cilindro que se mantiene fijo, es muy, muy pequeña y los accesorios son fáciles de limpiar. Cuando se utiliza una geometría de cono y placa, el tamaño de las partículas en la muestra suele ser inferior al 10-20% del espacio que queda entre el cono y la placa. Por eso siempre es importante en reología estudiar el tipo de moléculas con las cuales estamos trabajando o de coloides para que no se queden atascados en el espacio que queda entre el cono y la placa, ¿no es cierto? Al igual que la geometría de placas paralelas, los materiales de baja viscosidad, cuando la velocidad de rotación es muy alta, pueden salir expulsados, ¿no es cierto? Por eso existen velocidades de trabajo adecuadas para cada tipo de geometría y para cada tipo de viscosidad que se quieran medir. Pero generalmente este tipo de aparatos tiene o permite una selección en diferentes velocidades para poder estudiar los comportamientos y obtener los parámetros a las variables reológicas de forma adecuada. Vamos a ver algunos parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos la tensión que estamos viendo, este símbolo, ¿no es cierto?, griego, que se mide en pascales, se define como la fuerza por unidad de área que se aplica a un material. La tensión de cizallamiento se mide comúnmente
cuando uno coloca una muestra entre dos superficies y luego aplica una fuerza tangencial, como dijimos antes, mientras mantiene fija la segunda superficie. Con los transductores, lo que hacemos es medir la fuerza que se ejerce sobre la superficie fija debido al movimiento de la placa superior y la tensión se calcula como la relación entre la fuerza y el área. Esta tensión. Después tenemos una velocidad de deformación, que es esta especie de Y que aparece aquí abajo, ¿no es cierto? Que es una medida de la velocidad a la que se deforma el material. Se define como un gradiente de velocidad que se establece en un fluido como resultado de una tensión aplicada. Entonces, nosotros tenemos, cuando depende de t, que t es el tiempo medido en segundos, mientras que esa velocidad se mide en 1 sobre s, ¿no es cierto? El término velocidad de deformación se puede utilizar indistintamente como velocidad de corte también, cuando estamos aplicando una deformación de corte. Ahora, nosotros tenemos este valor, esto que aparece aquí, se llama viscosidad, medida en pascal por segundo, que es la fricción interna del fluido o la tendencia que tiene a resistirse al flujo. La viscosidad se mide más comúnmente aplicando una tasa de deformación constante al material mientras se mide la tensión resultante. Entonces, la viscosidad, en este caso es una viscosidad aparente, se va a medir como la relación entre la tensión aplicada y la tasa de deformación, ¿no es cierto? Luego tenemos esto, G. G es el módulo de corte, es una medida de la rigidez que tiene el material y se define genéricamente como la relación entre la tensión y la deformación, pero se pueden medir diferentes tipos de módulos de acuerdo a la deformación aplicada. Si la deformación se aplica deformando instantáneamente un material hasta una deformación y es sub cero, el módulo se denomina módulo de relajación, ¿no es cierto? Luego tenemos la clasificación que nosotros hemos estado viendo cuando hemos estado hablando de relojía, la clase pasada y la anterior. Y vimos que la dependencia del esfuerzo cortante puede manifestarse como comportamientos de adelgazamiento, que es el famoso shear thinning, o engrosamiento, que es el shear thickening, ¿no? ¿Qué significa esto? Los materiales shear thinning, como este, se denominan generalmente pseudoplásticos. Se prefiere el término adelgazante a pseudoplástico, ya que es una definición más precisa de la curva de velocidad de corte y esfuerzo cortante. En el comportamiento por espesamiento, como este shear thickening, la curva también comienza desde el origen del gráfico de velocidades de corte, esfuerzo cortante, y es cóncava hacia abajo, lo que significa que un aumento del esfuerzo cortante no es proporcional al aumento de la velocidad de corte. Luego hay otros materiales que tienen tensión de fluencia, ¿no es cierto? Donde la tensión aplicada debe ser superior a la tensión de fluencia antes de que el material pueda fluir. Ocurre con los plásticos de Bingham, ¿no? El material muestra un comportamiento newtoniano después del inicio del flujo y luego empieza a fluir y estos son los fluidos plásticos de Bingham. Sin embargo, si el material muestra un comportamiento no newtoniano, como si esto en vez de ser una línea recta sobre el eje de las ordenadas fuera primero una curva y luego una línea, como está ocurriendo en este material, ya necesitaríamos otro tipo de modelo de comportamiento de flujo para poder aplicarlo a este tipo de fluidos, ¿no? Vamos a ver una cosa, cuando uno trabaja con sólidos, el comportamiento viscoelástico o el comportamiento como sólido elástico es reflejado por la ley de Hooke. Entonces, si uno aplica un esfuerzo sobre un sólido elástico, este se deforma. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este resorte si nosotros tiramos de él? ¿Hasta cuándo?
hasta que la fuerza que estamos aplicando para estirarlo cesa y la deformación vuelve de vuelta o vuelve resorte a su posición inicial. Por otra parte, si nosotros aplicamos un esfuerzo sobre un fluido viscoso, que es lo que estamos viendo en esta figura, se va a deformar, pero no se va a recuperar nada de lo que se deforme. Un comportamiento intermedio entre un sólido incapaz de deformarse, pero capaz de recuperar su forma, y un fluido que no puede recuperar su forma, es un comportamiento conocido con el nombre de comportamiento viscoelástico. En los comportamientos viscoelásticos que nosotros vamos a estar estudiando, los materiales viscoelásticos son aquellos en los que el cuerpo sobre el cual se aplica un esfuerzo puede recuperar parte de la deformación aplicada, puede recuperar parte de la deformación aplicada. Entonces, para caracterizar la viscoelasticidad, para caracterizar las sustancias de acuerdo a ese comportamiento elástico, viscoso o viscoelástico, utilizamos un número que se llama número de Debra. El número de Debra es un número donde T es un periodo o tiempo característico del proceso de deformación al que estamos sometiendo una determinada sustancia, y este pequeñito tau es un tiempo de relajación característico de la sustancia, ¿no es cierto? Que es infinito para un sólido de Hooke y cero para un fluido de Newton. Este tiempo de relajación suele ser de 10 a la menos 6 en ese orden segundos para los polímeros y 10 a la menos 12 para el agua. Entonces, todas las sustancias se clasifican. Si el número de Debra es inferior a 1, el comportamiento es viscoso. Si es mayor a 1, el comportamiento es elástico. Y si el número de Debra es igual o aproximadamente igual a 1, el comportamiento es viscoelástico. Entonces, de acuerdo al concepto de número de Debra, todas las sustancias pueden fluir. Solo hay que esperar el tiempo necesario para que un material pueda empezar a fluir y se comporte como un sólido de Hooke si tiene un tiempo de relajación muy grande o si es sometido a un proceso de formación en un tiempo muy bajito. Ahora, nos podemos preguntar, ¿qué tiene que ver esto, por ejemplo, con los alimentos? Las fallas que resultan en ruptura, en fractura o en flujo plástico involucran grandes esfuerzos y se aplican sobre alimentos sólidos. Pero entre los alimentos sólidos y los semisólidos hay alimentos que son viscoelásticos. ¿Qué alimentos tienen comportamientos viscoelásticos? Pues ciertos fluidos como la leche condensada azucarada, que se va espesando por envejecimiento y ahí empieza a adquirir un comportamiento de viscoelasticidad. Entonces, la reacción de un cuerpo viscoelástico a la tensión o a la deformación consiste en adquirir por una parte un componente viscoso y por otra parte un comportamiento elástico, de forma tal que los productos alimenticios también presentan estas características reológicas, ¿no es cierto? Y esto hace que los alimentos sean muy complejos de clasificar, sobre todo cuando están sufriendo procesos de envejecimiento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por un lado tenemos fluidos viscosos, que pueden ser newtonianos o no newtonianos. Por otro lado tenemos materiales viscoelásticos, de acuerdo al número de Debra, ¿no es cierto? Que tienen un número de Debra similar a 1, ¿no? Este comportamiento viscoelástico nos está hablando de comportamientos que cambian su reacción a la deformación con el tiempo. Y por otro lado, por supuesto, los sólidos elásticos. Em, de igual modo que los fluidos viscosos
dejan de seguir la ley de Newton por encima de un cierto valor de velocidad de deformación, lo mismo puede ocurrir cuando varían las propiedades de los materiales viscoelásticos o de los sólidos elásticos, ¿no es cierto? Lo importante es que este número de Debra permite hacer una clasificación de cómo se va a comportar el material y poder predecirlo. Y poder, por otro lado, distinguir diferentes tipos de materiales newtonianos y no newtonianos de acuerdo al tipo de curva que estemos observando. Por ejemplo, uno de los comportamientos más comunes en los alimentos es el de material pseudoplástico, que tiene este tipo de curva si nosotros graficamos el esfuerzo cortante versus la velocidad de deformación. Los alimentos que muestran un comportamiento pseudoplástico pueden contener espesantes, agentes gelificantes, emulsionantes, todos los que están formando estructuras que pueden alterarse durante el flujo. Por otro lado, nosotros tenemos el espesamiento por cizallamiento, que ya lo vimos hace un ratito, que produce materiales dilatantes, ¿no? Entonces, estos materiales dilatantes pueden, al cizallarse, generar suspensiones de partículas duras, como dispersiones de almidón que se encuentran gelatinizadas. Entonces, este espesamiento por cizallamiento produce una estructura como cuando los espesadores de partículas duras se alinean para formar cadenas por cizallamiento. Por eso el almidón de maíz en agua es un ejemplo clásico de un alimento que está espesado por cizalladura. Y luego tenemos comportamientos, ¿no es cierto?, que van a, como los pseudoplásticos que dijimos antes, sufrir un adelgazamiento por cizalla, como el ketchup, mostaza, la mayonesa, muchos productos lácteos, yogures, cremas agrias, quesos cremas y aquellas mantequillas para untar. Lo importante es que todos estos comportamientos permiten clasificar a los materiales no newtonianos según perfiles de viscosidad, tiempo, y los podemos clasificar como tixotrópicos, que están disminuyendo la viscosidad con el tiempo a una velocidad de corte específica. Pueden ser reopécticos, la curva azul, que son aquellos que aumentan la viscosidad con el tiempo a una velocidad de corte fija, o newtonianos, que siempre presentan la misma viscosidad a lo largo del tiempo. Pero esto solo lo podemos evaluar cuando estamos graficando viscosidad aparente versus tiempo. ¿Qué es lo que nos interesa aprender en esta tarde con respecto a los alimentos? Que se van a componer principalmente de agentes texturizantes basados en proteínas, carbohidratos, lípidos, agua. Y para predecir la textura de esas microestructuras tan complejas en los alimentos, tenemos que saber que cada componente lipídico, carbohidrato y proteico dentro de la microestructura se va a ir ubicando y va a ir dando textura a los alimentos. Entonces, la mayoría de los texturizantes, que son otros aditivos que podemos usar para alterar las propiedades biológicas de los alimentos, se pueden clasificar en función de la capacidad que tienen para proporcionar una funcionalidad que puede ser espesante, gelificante o estabilizadora de la interfaz. Vamos con los espesantes. ¿Qué son los espesantes? Los espesantes, que pueden ser tanto macromoleculares como particulados, son aquellos encargados de aumentar la viscosidad a través de interacciones entre las partículas. Por ejemplo, algunos almidones, proteínas de suero modificadas, algunas pulpas de frutas y verduras son capaces de espesar los alimentos. Y estos espesantes macromoleculares que espesan a través de
el enredo de las grandes moléculas, pueden incluir también almidones, guar, santatos, algunos celulósicos y algunos alginatos, ¿no? Por otro lado, otra forma de modificar el comportamiento reológico del material es utilizar agentes gelificantes. Los agentes gelificantes forman redes tridimensionales que están abarcando la muestra con interacciones permanentes que son efectivas. Los más comunes son gelatinas, proteínas de suero, proteínas de soja, pectinas, alginatos, agar y algunas celulosas modificadas. Entonces, modifican la riología del material formando redes tridimensionales con interacciones que son permanentes y efectivas. De forma tal que además podemos agregar comportamientos a estos como aquellos compuestos que estabilizan las interfaces aire-agua o aceite-agua y que contribuyen a la reología de estos sistemas. ¿Por qué? Porque van a afectar en la distribución de tamaños de las partículas de fase, como por ejemplo estabilizadores de moléculas pequeñas. Vamos a tener el caso de la lecitina, de los monohidroglicéridos y de los polisorbatos. Las moléculas grandes, como son la gelatina, la goma arábica, también pueden actuar como estabilizadores de interfase, sobre todo las que pueden absorberse como películas en las interfaces que constituyen el objetivo. Ahora, en el caso de la inestabilidad, algunos alimentos semisólidos tienen una textura que se desestabiliza rápidamente con el tiempo. Y eso hace que sea difícil aplicar pruebas reológicas para poder estudiar los comportamientos reológicos. Por ejemplo, las espumas, emulsiones, ¿no es cierto? Ciertos alimentos que dependen de, eh, digamos, una cierta cantidad de aire guardado entre las estructuras moleculares. En ese caso no se recomienda realizar pruebas reológicas a las espumas, por ejemplo, para el seguimiento de la inestabilidad. En su lugar, se usan observaciones visuales directas o técnicas ópticas. Por otro lado, hay alimentos, como ocurre con los yogures, que son procesos a la separación de fases macroscópicas, como por ejemplo los yogures susceptibles a la sinérisis o aderezos que se separan en fases de aceite y agua, ¿no es cierto? Y jugos en los que la pulpa precipita. En estos sistemas, el investigador de alimentos, el experimentador, lo que hace es mezclar las fases y prueba la reología antes de que se produzca la separación, o puede separar las fases y probar cada fase de forma independiente. Entonces, con las pruebas que va realizando, estudia el comportamiento reológico del material y luego, ¿no es cierto?, de poder seleccionar un cizallamiento a una velocidad adecuada, este, puede estudiar cómo resolver este problema de sinéresis que se da en ciertos alimentos. En este caso nosotros estamos viendo otra propiedad que puede ocurrir a los alimentos, que es cómo los afecte el pH. Algunos alimentos, como por ejemplo este que estamos viendo aquí, tienen zonas de muy baja viscosidad a diferentes valores de pH. Las interacciones electrostáticas y la estabilización estérica son dos de los principales factores que pueden contribuir a estabilizar una emulsión de alimentos semisólidos. Esas interacciones electrostáticas se pueden atenuar cuando uno ajusta el pH. Este punto que nosotros estamos viendo aquí de baja viscosidad se denomina punto isoeléctrico. Son puntos donde el material puede fluir, ¿no es cierto? Y por otro lado, uno puede estudiar
que suspensiones estabilizadas con un determinado estabilizante se vuelven muy inestables a qué pH. Entonces, bueno, hay emulsiones que son fáciles de flocular a un determinado pH y otras que pierden estabilidad. Todo eso se estudia midiendo el comportamiento reológico de cada material a diferente valor de pH. En el caso del yogur, el pH se ajusta, ¿no es cierto?, mediante glucono delta lactona. Entonces, la fermentación del yogur normalmente se detiene un pH de 4,6, aunque tanto los acidulantes microbianos como los químicos pueden reducir aún más el valor del pH. Pero ese pH final y la velocidad a la que disminuye el pH van a afectar la microestructura del yogur y van a influir en las interacciones intermicelares. Cuando uno logra para un yogur un pH inferior al punto isoeléctrico, que es 4,6, todas esas micelas de caseína van a tener carga positiva y las fuerzas de repulsión entre las micelas van a ser mayores por debajo del punto isoeléctrico, ¿no es cierto?, que en el mismo punto isoeléctrico donde no tenemos carga. Y ese aumento de la repulsión va a dar lugar a poros más grandes en la red de proteínas y una mayor separación del suelo, una expulsión del suero durante el almacenamiento, y eso es lo que puede explicar el efecto de sinéresis del cual estábamos hablando anteriormente. En esta curva, nosotros estamos viendo el comportamiento reológico para sólidos que pueden ser juquianos o no juquianos, de acuerdo al comportamiento que tenga, y lo que nos interesa a nosotros. Fluidos que pueden ser no newtonianos o newtonianos. Los no newtonianos pueden ser viscoelásticos y se estudian bajo modelos matemáticos de Maxwell, Burger y Kelvin. Pueden ser con esfuerzos cortantes dependientes y son shear thinning o shear thickening, o con flujos independientes del tiempo, estudiándolos bajo la ley de potencia, la ley plásticos de Bingham, ley de Herschel-Buckley u otros modelos que son con los cuales nosotros vamos a estar trabajando en los problemas. Y también tenemos flujos donde la viscosidad depende del tiempo, como los flujos reopécticos o tixotrópicos que tienen sus propios modelos estructurales. Por supuesto que hemos visto también fluidos newtonianos que son independientes del tiempo. Esto lleva a que para cada alimento ensayado uno pueda plantear un comportamiento reológico diferente que nos pueda llevar a explicar ciertas propiedades sensoriales de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, son algunos estudios realizados sobre fluidos para poder impedir que al comer estos alimentos semisólidos las personas puedan, por ejemplo, enfermarse o ahogarse. Los líquidos demasiado diluidos pueden causar neumonía por aspiración y los líquidos demasiado espesos pueden causar asfixia. Por esa razón, a veces las personas que preparan alimentos para una parte de la humanidad que tiene necesidades especiales, como por ejemplo los adultos mayores, desarrollan patentes de almidones que pueden ser espesantes o modificadores de la textura de los alimentos, que pueden espesar las bebidas, incrementando la viscosidad, que pueden, por ejemplo, servir como espesantes en polvo para preparaciones alimenticias. Para todo esto es necesario evaluar la fluidez, la viscoelasticidad y las propiedades de masticación de diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, no es lo mismo comer los guisantes, tal cual los conocemos, que hacer una crema. Entonces, bueno, hoy en día, por ejemplo, para comer garbanzos es muy comercializado el hummus dichoso de garbanzo. No es otra cosa
que la pasta del material, pero no es solo la pasta del garbanzo, es también la pasta con algún modificador de la viscosidad a través del uso de hidrocoloides, por ejemplo, o de algún tipo de material que sirva para aumentar la fluidez de los alimentos. Y bueno, esto se aplica para mejorar la salud de las personas. Bien, por ahora vamos a cortar, vamos a dejar acá con esta presentación y sí les voy a pedir, por favor, que vayan resolviendo las tareas correspondientes que van quedando en el campus para poder avanzar con la clase la próxima semana. Muy buenas tardes a todos.